Bueno, me presento, mi nombre, para los que no me conocen, Gabriel Rodríguez Garrido, soy director ejecutivo del IPA, del Instituto Petroquímico Argentino. Y bueno, como hicimos en varias ocasiones, brindamos este tipo de charlas de actualización, donde, bueno, socios de la institución, bueno, ofrecemos este tipo de charlas, capacitaciones que nos parecen sumamente relevantes para nuestra industria. Y bueno, en este caso, Emerson, vamos a brindar esta charla, Roberto Antowitz, que bueno, ya varias veces dio conferencias para nosotros y bueno, le agradecemos especialmente. Así que esta sesión va a ser grabada, la vamos a colgar del canal YouTube de RIPA, así que también la van a poder compartir. Va a estar también en LinkedIn. Así que bueno, espero que les sea de utilidad. Roberto, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La idea de la charla que les quería dar hoy tenía que ver con ciberseguridad y no enfocarnos tanto en productos o en soluciones, sino en procedimientos y cómo y qué enfocarse y qué es lo primero, segundo y tercero, en qué orden enfocarse, qué es lo más importante o estrategias a seguir para lo que tiene que ver con ciberseguridad. En general, cuando se habla de cybersecurity, suelen casi todos girar la cabeza y mirar hacia el departamento de IT. Pero IT tiene soluciones de ciberseguridad, obviamente, pero están enfocadas a su problemática, que suelen ser más los sistemas de gestión, no tanto los sistemas de producción. Y entonces, a veces es bastante común que haya algunas discrepancias entre esos dos grupos. Cada día están más acoplados esos dos grupos, pero está bueno también que la gente que trabaja en las plantas tenga una idea de por dónde encarar y cuáles deberían ser sus principales objetivos. Y ahí es donde empieza a muchos de la gente que trabaja en planta le resulta complicado porque no es algo que estén acostumbrados a manejar y lo ven como si fuera la tecnología de la NASA, más o menos. De ahí el título esto de que no es tecnología espacial, si no es algo tan difícil, si no es algo que necesiten hacer un doctorado ni hacer ecuaciones matemáticas como para lanzar un cohete a la luna, ni mucho más. No, no, la idea es que no sea así, ¿sí? No es tecnología tan complicada y vamos a tratar de pasear por las distintas estrategias o las principales estrategias que deberían considerar. Que no todas ellas son las mismas o el mismo enfoque que le da la gente de Haití. Bueno, entonces lo primero es, y casi todos ustedes deben estar de acuerdo con esto, es que no importa lo que hagan, van a ser un objetivo probablemente, ¿sí? No importa lo que quieran hacer o cómo lo quieran evitar, es muy probable que sean objetivo de algunas personas u organizaciones, ¿sí? Y básicamente son objetivos por lo que hacen, ¿sí? Porque son plantas que si tienen algún problema salen en los diarios, entonces son un objetivo, son un botín de alguna forma para las personas que se dedican a este tipo de situaciones. Eh, una cosa que siempre hay que tener presente es que siempre jugamos a la defensiva, ¿sí? Estamos todo el tiempo tratando de evitarlo. Sin embargo, los que nos atacan con que una vez tengan éxito, ya está, ya lograron su objetivo. Sin embargo, nosotros como defensores siempre vamos a estar a la defensiva y permanentemente en estrés. Entonces, considerando esto de que siempre tenemos que estar a la defensiva, es por eso que se plantea, casi todos los expertos plantean, de que tiene que haber un enfoque que es lo que se dice proactivo, si no hay que quedarse esperando a que pase algo y reaccionar, sino que hay que tener, la ciberseguridad o la seguridad cibernética, los nombres varían en función de cada autor, de cada especialista, le dan distintos nombres. Generalmente hoy en día les suelen decir ciberseguridad, pero algunos siguen hablando de seguridad cibernética, es lo mismo. ¿Sí? Yo trato de usar ambos nombres o tres nombres si aparecen como para que no sean
que no le llame la atención. Lo que se sugiere hoy en día es que la ciberseguridad tiene que ser parte de las estrategias de la planta, de la misma forma que es una estrategia de la seguridad de ingreso físico, de la misma forma que para poder ingresar físicamente a la planta les piden alguna documentación o algún tipo de identificación y demás, lo mismo tendría que ser desde el punto de vista de ciberseguridad. El mismo tipo de conciencia tienen que tener desde el punto de vista de seguridad física como de ciberseguridad, ¿sí? La otra cosa es que de nada sirve la ciberseguridad o la seguridad electrónica si no están monitoreándola, ¿sí? Entonces hay que estar permanentemente verificando. No es que yo pongo un antivirus y digo, ya está, terminó, ya estoy seguro. De nada sirve si no estoy revisando los logs de eventos de ese antivirus o los avisos que ese antivirus me hace. ¿Sí? Porque eso me da una idea de que algo está pasando. Si el antivirus está detectando algo, algo está pasando. Y tal vez ahora lo esté evitando, pero alguien está probando algo a lo mejor, o alguna herramienta está probando algo. Entonces, hay que estar permanentemente prestando atención a lo que está pasando. Cuanto más difícil podamos hacer los ingresos y los ataques, tenemos más chance de que el atacante o los atacantes se cansen y busquen otro objetivo. No es, por supuesto que si se pusieron como objetivo la planta de cada uno de ustedes, eso no va a pasar, pero por lo menos hacérselo lo más difícil posible, ¿sí? Y algo que vamos a ver más adelante, de ponerle todas las capas posibles para que no lleguen a el corazón de lo que queremos proteger, que en nuestro caso es la planta, la producción. Siempre es más barato poner, y esto es una máxima que siempre se comprueba, siempre es más barato poner protección que curar. O sea, es más barato el remedio que la enfermedad, ¿sí? Y muchas veces el hecho de proteger el sistema o los sistemas de producción de ataques de ciberseguridad hace que se achique, se reduzca lo que se llama el total cost of ownership o el costo total de propiedad, ¿sí? Porque hay bastantes ejemplos en el mundo y algunos también en Argentina de las pérdidas por producción debido a un ataque de estos son mucho mayores en costo que lo que hubiera costado la protección de la planta. Bueno, decidí traerles algunos ejemplos de situaciones y las consecuencias también de los ataques de ciberseguridad, algunos muy famosos. Este WannaCry fue súper famoso, aparecía los discos de las computadoras, aparecía un mensaje diciendo que toda la información se había encriptado y que si no pagaba un rescate, iban a perder toda la información. Esto, bueno, algunas estadísticas acá lo pueden leer, pero básicamente se debía a una vulnerabilidad del sistema operativo y que se había descubierto como 2 o 3 meses antes, y a pesar de eso, casi nadie o muy poca gente había instalado esos parches del sistema operativo para evitar este tipo de ataque. Otro también bastante conocido, también del 2017, ¿sí? Afectó más que nada en Rusia, pero esto detuvo aeropuertos, bancos, inclusive hospitales, ¿sí? Y estaba definido ya no con un objetivo financiero como el WannaCry, sino que el objetivo de este era hacer malicia, era destrucción, ¿sí? No buscaba dinero, sino que buscaba hacer maldad, destrucción. ¿Sí? Fíjense que también se debía a que no se había actualizado o parcheado, esa es la terminología que se suele usar de poner los parches del sistema operativo. Sí, entonces, siempre en general van a ver que casi todos estos ataques así masivos aprovechan alguna vulnerabilidad del sistema operativo y por esa vulnerabilidad ingresan al sistema. Entonces, voy a estar repitiendo mucho, el hecho de que hay que mantenerse al día con los parches del sistema operativo. Y no solamente el sistema operativo, sino también los parches de
el sistema de control que estén usando y de los antivirus y de algún software adicional. Por ejemplo, en su momento se usaba algunas herramientas que usaban Internet también necesitaban algún parche porque podían ingresar por ahí. Eso está un poco más controlado últimamente, pero si siguen usando algunas herramientas antiguas, tal vez deberíamos revisar eso. Otro también del 17 súper conocido, sí, es este ataque que se llamaba Equifax, sí, que reveló un montón de información de usuarios. Fíjense, 145 millones de usuarios de Estados Unidos se le revelaron un número de fechas de nacimiento, número de seguro social, direcciones, bueno, de todo un poco. Y el parche estaba disponible desde marzo, ¿sí? Y esto fue en mayo y julio. Entonces, hay que, de vuelta, insisto, hay que estar continuamente actualizando el sistema operativo con los parches. Un poco más cerca de nuestra industria, los sistemas de control también sufrieron ataques de estos. No es muy conocida, no se publica mucho la información, nadie quiere salir en los diarios por esto, pero hay algunos casos. Uno de los más comunes, o no sé si, no, comunes no, pero conocidos, fue lo que salió en los diarios inclusive, era un ataque a un sistema de seguridad, un sistema instrumentado de seguridad, eh, que fue aparentemente, según lo que se conoce, fue organizado por algún servicio secreto de algún país, y el objetivo fue parte de las instalaciones nucleares de Irán. Entonces atacó y hacían que se modificara el código que estaba corriendo en el sistema de seguridad para destruir parte de las instalaciones de una centrífuga de unas centrales nucleares. Esto es bueno y malo, como dice acá. Es bueno porque era súper adaptado, no es que ese ataque sirve para atacar a un montón de sistemas de control, sino que estaba muy pensado para uno en particular. Lo malo es que es tan específico y complejo este tipo de ataque que nos hace entrar más en miedo, ¿sí? Y también es muy complejo el hecho de que no estaba usando una vulnerabilidad, era un ataque totalmente dirigido. ¿Sí? Ha habido otros casos comunes, abajo los estoy listando, algunos de esos, de los que tienen que ver con el control industrial. Stuxnet también es bastante conocido, se había divulgado mucho esa información, que había inclusive una leyenda que decía que cuando Estados Unidos invadió Irak dejó tirado un montón de pendrives con este virus por todos lados a propósito para que llegue a donde quería, y aparentemente llegó. Bueno, y así hay un montón que que no son tal vez tan conocidos. Inclusive en nuestro país también hay algunos casos que no salieron en los diarios en general, pero se conocen algunas situaciones de plantas que han tenido que detenerse por algún ataque de virus. Últimamente, más hacia acá, aparecieron ataques más modernos, más especializados y más complejos también. Meltdown, Spectre y demás, que de vuelta siempre pasa lo mismo, siempre se basan en alguna vulnerabilidad que tiene el sistema operativo y ingresan por ese agujero, llamémoslo así, del sistema operativo. Bueno, no los voy a aburrir más con historias, son solo para que vean que los sistemas de control también se ven afectados por los virus. Y ahora sí, vamos a ir más a algo que ya es más concreto, que son qué estrategias seguimos. Y bueno, está bien, ya sabemos que los sistemas de control son vulnerables también a ataques de ciberseguridad. Bueno, ¿y qué estrategia hago? ¿Cuáles son las estrategias para tratar de minimizar eso lo más que pueda? Y entonces en Estados Unidos existe un instituto sería, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que publica periódicamente. La última publicación de esto fue en el 2015, debe estar por salir la más nueva, que se basa en estadísticas de incidentes de ciberseguridad. Y esas estadísticas muestran que de esas estadísticas sale esto que les estoy compartiendo, en el que
De todos los problemas de ciberseguridad que se detectan, sí, el 38% se hubiera evitado si se hubieran implementado lo que se llaman listas blancas. El 29% se hubiera evitado haciendo una buena gestión de parches. El 17% se hubiera evitado reduciendo la superficie de ataque. El 9% construyendo lo que se llama un entorno defendible. El 4% es administrando la autenticación, o sea, todo lo que tiene que ver con autenticación. El 2% con monitorear y responder, y el 1% implementando un acceso remoto seguro. Esto es interesante porque la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchas personas piensan que uno de los mayores riesgos que tienen es el acceso remoto. Y están muy preocupados por los accesos remotos. Y las estadísticas muestran que solamente el 1% de los incidentes de ciberseguridad estuvieron relacionados con accesos remotos no bien implementados. Como se ve acá, esto no está hecho a propósito, sino que cada una de estas cosas que les mencioné son 7 problemas y estos generan 7 estrategias para atacar cada uno de ellos. Entonces vamos a revisar cada una de esas, qué significa y qué se puede hacer. Entonces, la número 1, por lejos, es la implementación de las listas blancas de aplicaciones. Primero, ¿qué es una lista blanca de aplicación? Estamos acostumbrados probablemente a escuchar del antivirus. El antivirus se basa en que el virus ya está conocido y entonces busca reconocer el patrón del virus dentro de alguno de los ejecutables. Entonces, cuando lo detecta, bloquea su accionar. Pero esto se basa en que alguien ya detectó ese virus. ¿Sí? Ya lo identificó. ¿Qué pasa con esos virus que todavía no fueron identificados? Esos virus nuevos que todavía no fueron identificados, el antivirus no se entera de ellos, hasta que no salga la actualización de que alguien lo detectó y lo actualiza. Bueno, la lista blanca entonces hace una aproximación diferente al problema. En vez de bloquear el archivo infectado, bloquea todos aquellos archivos que no son conocidos. Entonces, todos aquellos archivos a los que yo no le doy permiso no se pueden ejecutar. Entonces, eso hace que si aparece un archivo nuevo que no estaba en la lista, lo bloquea, no lo deja ejecutar. ¿Sí? Como dice acá, en vez de buscar y eliminar archivos maliciosos y actividad mala, que eso es lo que hace el antivirus, o lo que la industria llama lista negra, el antivirus sería la lista negra y la lista blanca sería la lista blanca de aplicaciones, ¿sí? Las aplicaciones que están permitidas para ejecutar. Entonces, es casi como la contraparte del antivirus. Entonces, esto en la lista blanca lo que hace como ventaja es que no permite lo que se llama en la industria el malware de día cero. El malware de día cero o el virus de día cero es el virus que aún no ha sido detectado. El día cero es el día en que se libera ese problema y todavía no fue detectado. Entonces, entre algunos días o semanas o meses, depende, ese virus puede trabajar libremente, porque los antivirus no lo identifican. Bueno, la lista blanca intenta evitar eso porque no permite ejecutar archivos que no hayan sido habilitados. También sirve mucho como parte de la estrategia de los USB, de los pendrives. Si yo pongo un pendrive en mi computadora, ya vamos a ver que eso es un riesgo de seguridad. Y entonces poner un pendrive con el, el software no permitido me lo bloquearía en la lista blanca. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguien? Ok. Para No, implementar... Sí, Roberto puse, disculpa. si quieren poner alguna consulta, somos pocos, así que pueden darlo a viva voz, pero si quieren avisar por chat y adelante. Ok. Si alguien quiere, me para. Si no, sigo. Buenísimo. Eh, en general, lo que se recomienda es que se utilicen las dos soluciones, las listas blancas y las listas negras, ¿sí? El antivirus y la lista blanca. La lista blanca como para detener los ataques de día cero y, ¿sí? Y el antivirus para detener los virus conocidos. Eh, entonces, como reforzando la lista blanca, lo que hace es evitar que se ejecuten archivos que no están permitidos.
En general, los fabricantes de antivirus, casi en el 100% los fabricantes de los antivirus, también fabrican software de lista blanca, en inglés whitelisting, ¿sí? Eh, una de las cosas que también hay que estar verificando es que en general los software, tanto de antivirus como de lista blanca, tienen un log de eventos donde van quedando registrados las distintas violaciones de seguridad. Entonces es sugerido revisar periódicamente eso para ver si alguien está ejecutando algo que no debería, o al contrario, si alguien está ejecutando algo que no lo está bloqueando el sistema, pero lo necesita usar. ¿Sí? Entonces eso es algo que también se sugiere revisar. Para resumir un poco, ¿sí? La lista negra se dedica a las amenazas conocidas, ¿sí? Pone en cuarentena archivos que estén con virus, ¿sí? Y permite de alguna forma cumplir con lo que estamos acostumbrados a decir, bueno, sí, tengo un antivirus. La lista blanca está más pensada para detener todos los virus no detectados aún, ¿sí? Y entonces también hace lo que se llama, evita o ayuda la integridad de los archivos. Si yo tengo un archivo que lo habilito para ejecutar, también queda registrado ciertas características de ese archivo de tal forma que si ese archivo es reemplazado por otro con el mismo nombre y demás, obviamente que no va a poder ejecutar. Si no es tan sencillo como solamente el nombre del archivo. Bien, eso es la primera, que era lo de las listas blancas. Ahora vamos a ver la segunda estrategia, ¿sí? Que es la administración de parches. Ya escucharon que que toda la gestión de parches es muy importante porque suele ser el lugar por el cual se ingresan. Los agujeros que tiene el sistema operativo suele ser el lugar que se aprovechan para ingresar y después implantar algún software dañino. En general, los hackers suelen buscar los sistemas que no tienen los parches aplicados, y entonces ya saben, al no tener un cierto parche aplicado, que pueden explotar esa vulnerabilidad. ¿Sí? El tema de poner parches en un sistema de control, o en cualquier sistema en general, es un trabajo bastante pesado, ¿sí? Porque salen parches permanentemente. Permanentemente salen parches y ahí entonces es un trabajo muy metódico y muy regular que hay que hacer para eso. ¿Sí? Y encima no solamente hay que hacer parches del sistema operativo, también hay que hacer parches del antivirus, hay parches de, como les mencionaba, otro software como Java, Adobe Flash y demás. Y no solamente también hay que parchar todo esto, sino que hay que asegurarse de que los parches que voy a poner no afectan a mi sistema de control, ¿sí? Entonces, no puedo instalar cualquier tipo de parche, sino dependiendo de mi sistema, tengo que asegurarme que el fabricante de mi sistema lo valida para no afectar, porque hay veces que algún parche afecta la funcionalidad de nuestros sistemas de control. Entonces hay que asegurarse de que esos parches estén validados por el fabricante también. ¿Sí? Entonces, un tema complejo muchas veces es cómo saber si todas mis máquinas están con los parches instalados o no, si me falta instalar alguna, cuál me falta, cuál es mi política para instalar parches y demás. Todo eso suele resolverse en general para evitar que hacer un trabajo manual con una gestión, lo que se llama automatizada. ¿Sí? Y hay distintos niveles de automatización, hay niveles que permiten tener una computadora dedicada, conectada a los proveedores tanto de Microsoft o del antivirus y el sistema de control para descargar los parches y yo desde ahí puedo ir manualmente a cada una de mis máquinas o puedo automatizar esa instalación directamente mediante unas herramientas, algunas hasta de Windows directamente, que hacen que se instalen mis parches directamente en mis estaciones de operación o de mi sistema de control. Todo eso puede hacerse automático, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, sigo. Ok. La tercera estrategia que habíamos mencionado, ¿sí? Era reducir la superficie de ataque.
Esto apunta a que los sistemas de control no son abiertos a todo el mundo. La superficie de ataque se refiere a los lugares por los cuales se puede ingresar y o atacar al sistema. Cuanto menos tenga superficie expuesta, tengo menos posibilidades de que me ataquen. A eso apunta la reducción de la superficie de ataque. Entonces, la idea, idealmente, es que un sistema de control debería estar aislado del mundo exterior. Eso hoy en día es prácticamente imposible, ¿sí? No se puede hacer, ya no, por cómo funcionamos, no se puede hacer. Entonces lo que se busca es reducir lo máximo posible la superficie de ataque. Y para eso se recomiendan los firewalls de protección perimetral, pero no solamente de protección perimetral, sino también, inclusive hoy está empezando a ser común segmentar hasta las redes de control, separar las redes de control. De tal forma que si las computadoras de la red de control se ven afectadas, lo que serían los controladores o los equipos que hacen control no se vean afectados. Hay una creencia falsa de que los sistemas, que los únicos que se ven afectados en general son las computadoras, lo cual no es cierto. Podemos afectar también a cualquier equipo que, por ejemplo, use protocolo Ether, TCP/IP, puede ser afectado por un tipo de ataque que hace que deje de estar funcionando. Entonces, la segmentación de la red de control lo que busca es, de alguna forma, limitar el daño a una parte o a otra, que no aplique a toda. Entonces aparecen firewalls perimetrales y de segmentación también. Otra de las cosas de no todo es vía red, algunas veces también la reducción de la superficie de ataque se puede lograr, por ejemplo, deshabilitando los puertos de un switch que no están en uso. Ha habido algunas situaciones de gente que se conecta a un switch que está en algún lugar remoto de la planta, que tiene una boca libre y conecta ahí una computadora e ingresa por ahí. No todo tiene que ser remoto, hay algunos casos de ataques internos también. La otra cosa que, por supuesto, hay que tenerle mucha atención y que forma parte también de la reducción de ataque, de la superficie de ataque, tiene que ver con los puertos USB, ¿sí? Que son muy cómodos, pero son también muy fáciles de sufrir infecciones. Por suerte ahora es bastante fácil deshabilitarlo mediante lo que se llaman políticas de grupo. Entonces uno puede deshabilitar directamente los puertos. También hay otras soluciones que voy a contarles en un ratito, que tienen que ver con bloquear los puertos hasta que no pasen por una validación el pendrive. Bueno, en cuanto a lo que se sugiere en general para reducir la superficie de ataque son los firewalls. Y como les dije, los perimetrales, los de controladores, inclusive de redes industriales. Algunas veces también ha pasado, raro, pero ha pasado, que yo estoy conectando dos sistemas o tengo una conexión a un tercer sistema de control o algún equipo de terceros, y entonces por esa no es mi red de control, pero tampoco es mi red administrativa, es mi red, pues llamémosla de PLCs, y entonces esa red también es una puerta de entrada a mi sistema de control. Entonces también ahí deberíamos considerar un firewall. Bueno, ya les conté de todo lo que tiene que ver con bloquear puertos, ¿sí? Y lo que llamé hace un rato las directivas globales o las políticas globales para deshabilitar los USB y bloquear los puertos de switch. Quería mostrarles un poco este dibujo, este esquema, en el que se ve, por ejemplo, los dos firewalls, uno que está manejado por IT, como se ve acá, y el otro que en general tendría que estar manejado por otro grupo. La recomendación de los expertos acá dice que cada red debería estar aislada de otra a través de un firewall. Entonces acá vemos tres firewalls, ¿sí? Uno que nos aísla de Internet, otro que aísla la red de la empresa de lo que se llama la DMZ o red desmilitarizada, y otro firewall que aísla la red DMZ de la red de control. Fíjense que no es directamente a la red de control este firewall, sino que a una red intermedia que no tiene conexión directa a la red de control. La red de control, déjenme que use
el puntero láser para mostrarlo mejor. Esto sería la red de control, ¿sí? Esto que está acá sería la red de control. Esto sería una red que la gente de IT llama 2.5, ¿sí? Entonces, este firewall protege a todo mi sistema de control. Fíjense que esto sería mi sistema de control y este firewall lo estaría protegiendo. Entonces, la superficie de ataque que yo estoy presentando en este momento está protegida por este firewall y eventualmente este firewall tiene esta puerta y esta puerta nada más a mi sistema de control. No tengo múltiples puertos. Una cosa que se suele mencionar y que no es muy común ver, pero suena bastante razonable, es que este firewall y este firewall sean de distintos fabricantes. ¿Por qué? Porque si un atacante encuentra un problema o un agujero de seguridad en este firewall, también entonces al ser de la misma marca pasaría usando la misma vulnerabilidad por este. Hacerlos de distinta marca hace que se lo compliquemos un poco más también. La otra cosa que se sugiere es que los grupos que administran este firewall y este firewall sean diferentes. Esto suele traer bastante controversia, porque en general todo lo que tiene que ver con firewall lo maneja IT. Pero si el mismo grupo maneja esto y maneja esto, ¿sí? Las claves básicamente, entonces si hay lo que se llama un bad actor o alguien deshonesto dentro del grupo de IT, tiene acceso a las dos cosas. En vez, si esto lo maneja un grupo y esto lo maneja otro grupo, tienen clave distintas, son grupos separados, hay menos chance entonces de comprometer todo. ¿Sí? Después podemos ahondar, si quieren, en, bueno, cada cuánto cambiar estas claves, quién tiene que tener acceso o no. Hay un montón de detalles para ver, pero como estrategia principal, esto me pareció interesante de contar. ¿Sí? ¿Alguna duda de ahí o seguimos con el...? Una consulta, Roberto, con toda la virtualidad, digamos, que se está dando y obviamente Ujú. hay funciones que tienen que ser estando ahí en campo, pero bueno, supongo que mucha cosa remota, digamos, de home office, que implica también los procesos y bueno, y claramente, digamos, bueno, hasta de distintas computadoras, supongo, en el último tiempo, digamos, vieron un aumento en este tipo de, digamos, de requerimientos, las empresas están mucho más alertas o todavía como que no vino el tsunami, digamos, de problemas. Lo que sí pasó, casi les diría que en marzo del año pasado, que todos de golpe, a ver, tradicionalmente nadie tenía acceso a los sistemas de control, ¿sí? Todos trabajaban desde acá y de golpe en marzo del año pasado necesitaban trabajar desde acá, desde arriba de todo o desde las casas. Entonces hubo que implementar en varios casos y casi diría de raje, un mecanismo seguro para poder acceder a esto. Y eso lo voy a mostrar en la estrategia 7, que es el acceso remoto. Pero por suerte no hemos tenido por lo menos no he conocido grandes problemas de seguridad. ¿Sí? No hemos tenido clientes que nos hayan mencionado de que tuvieron graves problemas. ¿Sí? Todos algo tienen, mínimamente un firewall tienen y antivirus. Lo mínimo que tienen es eso, todos. Mm. Entonces, o casi todos. Entonces, estuvieron bastante Bastante tranquilos, esperemos que sigan así. Sí, bastante básica la seguridad. No, uno sí. escucha, digamos, que los problemas se están sofisticando, digamos, los ataques obviamente más simples, y sobre bancos, sobre compras de electrónicas y todo eso, pero meterse en procesos, en fábricas, bueno, obviamente debe requerir también del otro lado un poco más de sofisticación. Pero bueno, me parece que todavía no se dieron cuenta, digamos, o sea que mejor hay que protegerse, ¿no? Me parece que todavía hay objetivos más fáciles y más rentables. Sí, entonces están apuntando ahí. Y los pocos casos que hemos escuchado de problemas acá fueron más cosas sin querer que queriendo. Fueron errores más que otra cosa. Es más común últimamente que acá alguien se venga con un pendrive, con un virus, que todo este mecanismo de entrar desde afuera. Eso es bastante más complejo. Y lo demuestran un poco las estadísticas. Solamente el 1% de
de los problemas de los incidentes de ciberseguridad tienen que ver con accesos remotos. ¿Algo más? ¿Alguna otra persona? ¿Alguna duda que le haya quedado? Ok. Vamos a la cuarta estrategia, ¿sí? Que está muy relacionada con la anterior, que es construir un entorno defendible, ¿sí? Que es segmentar las redes, restringir las rutas de comunicación, cómo es la estrategia eh, de ciberseguridad, cuál es la política. Es muy común, es súper común, desgraciadamente, que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cuál es la política de ciberseguridad, me miren con cara de extrañados y no sé, es un problema de Haití, me digan. Eso es un problema, porque Haití tiene su política de seguridad para lo que ellos gestionan, pero en general ellos no están gestionando el sistema de control y no necesariamente la política de seguridad de Haití les aplica 100% a los sistemas de control. Entonces es una tarea que creo que está pendiente en casi todas las plantas, es tener su manual de seguridad. ¿Qué hacer ante una situación, por ejemplo? Vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero si sufren un evento, ¿cuál es la política de recuperación? Porque no necesariamente es igual a la política de Haití. Si quedarse sin sistema de facturación 1 o 2 días, no es lo mismo que quedarse sin sistema de producción 1 o 2 días. Entonces las políticas tienen que ser probablemente diferentes. Bueno, pero lo que voy a hablar en esta estrategia tiene que ver más con cómo aislar los datos, cómo asegurarse de que cuando quiero compartir datos o acceder a datos, estoy seguro, no estoy generando un problema. Acá empiezan a aparecer las ideas de diodos de datos, ¿sí? Y lo que es más común de todo es cómo proteger los pendrives, ¿sí? Cómo seguir así, cómo hacer para que los pendrives funcionen. Hay muchas soluciones para eso, pero la industria está yendo a una solución de lo que se llama Blue Code, ICSP, estos nombres empezaron a ser muy comunes, pero hay otros también. Pero la solución básicamente es un software que se instala en las computadoras que bloquean los puertos USB. De tal forma que cuando yo quiera usar un puerto USB tengo que ir primero a una computadora dedicada, en algunos sistemas lo llaman kiosco, que pongo ahí mi pendrive y me lo escanea, me lo valida y me pone como una marca diciendo de que pasó por mi kiosco y tiene una duración esa marca. Entonces, cuando saco de ahí el pendrive, puedo conectarlo en la computadora del sistema de control y ahí el software detecta que está marcado, que está validado el pendrive y me lo habilita. Si no, me lo tiene bloqueado si no aparece esa marca. Y por supuesto, como tiene un tiempo máximo de validez esa marca, si yo lo valido hoy y vengo mañana, ya no sirve. Tengo que volver a pasar por la validación del pendrive. ¿Sí? Entre eso y la lista blanca de aplicaciones, se le da una seguridad bastante buena al manejo de los pendrives. 5 es la autenticación. ¿Sí? Es increíble, pero todavía en muchísimas plantas siguen usando el usuario operador o el usuario administrador. ¿Sí? Es totalmente en contra de todas las políticas de seguridad. ¿Sí? Cada persona debería tener su usuario y su clave. ¿Sí? Y no debería ser conocida por nadie más que el usuario, ese usuario y esa clave. Y acá empezamos también a mencionar temas como caducidad de los usuarios y de las claves, cada cuánto cambiarlas, qué tan complejas tienen que ser esas claves. Y una de las cosas que suele generar un poco de ruido acá es que el usuario de la red corporativa no debería ser el mismo del usuario de la red de control, deberían ser usuarios diferentes, porque si se ve comprometido el usuario administrativo, que es más probable, también se vería comprometido el sistema de control de esa forma. Mantenerlos separados, inclusive no tendrían que formar parte del mismo dominio de computadoras. Entonces, eso suele generar algunas discusiones en las empresas porque es más trabajo, es más complicado. El mismo operador también se queja porque tiene que acordarse 2 usuarios y clave diferentes.
También para mejorar la seguridad de acceso se sugiere no usar usuario y clave, sino usar lo que se llama autenticación multifactor, por lo menos de 2 factores. Para explicarles un poquito qué es eso, es no usar usuario y clave, sino usar alguna tarjeta de identificación y la clave. La idea de esto es que si se me compromete, o supongamos que comprometo la clave, que alguien sabe mi clave. Si no tiene mi tarjeta, por más que tenga la clave, no puede ingresar. Entonces necesita por lo menos 2 cosas, mi tarjeta y mi clave. O si pierdo la tarjeta, no le sirve de nada si no tengo la clave. Entonces, esto ayuda un poco también a darle más seguridad y hace que no tengan que recordar tantos usuarios. Algunos también implementan lo que se llaman los sistemas OTP, que ahora están muy de moda para los bancos, en los que para poder hacer, no sé, una transferencia, tenemos una aplicación en el teléfono que genera un número que tenemos que cargar también. Bueno, se puede aplicar eso también, como eso es un sistema de multifactor, no alcanza solamente con el usuario, sino que tener la aplicación y la clave de la aplicación. Entonces, todas esas cosas hacen que sea más difícil el hecho de poder ingresar al sistema. Inclusive, acá también aparecen a veces el hecho de la gente que se transfiere a otro sector o que deja la compañía. Hay que estar permanentemente atento a esas cosas para deshabilitar o borrar esos usuarios y esas claves. ¿Sí? No de esos usuarios que se transfieren a otro sector o que dejan la compañía, no deberíamos eliminar o bloquear esos usuarios. Todo eso tiene que ver con procedimientos en general, ¿sí? Entonces, la otra cosa que también hay que prestar atención son los usuarios de muy alto privilegio. Deberían ser los mínimos indispensables. No debería haber 20 personas con permiso de administrador. Debería haber una o dos, o tal vez un poco más, depende de la planta, pero no deberían ser muchos. La otra cosa que también deberían considerar es segmentar bien los accesos, los permisos para cada persona de lo que necesita, no darle de más ni de menos. ¿Sí? Entonces y bueno, como ya lo mencioné, eliminar los usuarios o los permisos cuando se transfieren o dejan la compañía. Hablamos también un poquitito de qué tan complejas tienen que ser las claves, los largos, la duración de la clave. Estamos todos acostumbrados que las empresas nos obliguen periódicamente a cambiar las claves y que no puede ser igual de las últimas 12 y que tiene que tener mayúscula, minúscula, números, letras especiales y demás. Bueno, eso también debería aplicar al sistema de control, porque si no, es muy fácil empezar a probar una clave y adivinarla. ¿Sí? Yo puedo probablemente empezar a adivinar que la clave no sé, de alguno de ustedes, si los conozco, es el nombre de la hija o el de la esposa o la fecha de cumpleaños o la combinación de algunas cosas de esas. Entonces, una persona que tiene un mínimo de información de alguno de ustedes puede empezar a probar con esas combinaciones, que son las típicas combinaciones que se usan como clave. Por eso es que aparecen estas reglas de por qué hacerlas más largas, con caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, para que no puedan usar ese tipo de estrategias y tampoco puedan poner una computadora a probar todas las combinaciones posibles. Cuanto más larga y complicada sean las combinaciones, más tardaría una computadora en deducirlo. Bueno, ya les mencioné el tema de tener los usuarios y contraseñas distintas en los sistemas de la empresa que en los sistemas de control. ¿Qué más? Un tema a veces que no es muy usado es el tema del protector de pantalla. ¿Qué significa esto? Es bastante común que uno vaya a una sala de control y por diversos motivos el operador que estaba trabajando tuvo que salir a hacer algo a la planta o fue al baño o lo que sea, y la máquina quedó registrada con su usuario. Entonces, cualquier persona que tenga acceso a la sala de control podría hacer el daño que quiera haciéndose pasar por otra persona. Una estrategia para evitar eso es que cuando no haya cuando haya inactividad, se aparezca el protector de pantalla o que se desloguee el usuario actualmente logueado. Tiene cosas a favor y en contra estas estrategias porque si vuelve y hay una emergencia, tendría que volver a loguearse, perdería tiempo. Entonces hay que evaluar cómo es cada situación, pero es algo a considerar por lo menos. Y bueno, terminantemente prohibido el tema de los usuarios grupales, el operator, el operador, el administrador, esos usuarios que son
genéricos están terminantemente prohibidos. Es más, muchos sistemas de control o SCADA o sistemas de ese estilo suelen instalar ciertos usuarios por defectos. La recomendación es eliminar esos usuarios por defecto porque son conocidos por todas las personas, ¿sí? Y ya hablé un poco también de autenticación multifactor que se sugiere utilizarla. Bueno, la sexta estrategia, ¿sí? Tiene que ver con supervisar y responder. Hicimos hasta ahora un montón de cosas para evitar que ingresaran, pero si a pesar de todo eso llegara a sufrir un evento, ¿cómo nos enteramos que estamos siendo, que fue vulnerada nuestra seguridad? O peor aún, ¿cómo nos enteramos que estamos siendo atacados en este momento? ¿Cómo sabemos si en este momento estamos siendo atacados y que están queriendo ingresar al sistema? Tan solo nos vamos a enterar cuando ya sucedió el desastre. Entonces, una de las cosas que está empezando a usarse en aquellas empresas que tienen mucho foco en ciberseguridad es en este tema de supervisar, ver qué está pasando. Sí, hay distintos tipos hay básicamente dos grandes estrategias para eso. Una es lo que se denomina SIEM, que lo que se busca con el SIEM es estar analizando los logs tanto de Windows, del antivirus, de los switches, de los distintos componentes, porque ahí va quedando registrado que alguien intenta acceder o que quiso hacer algo que no tenía permiso. Entonces, mediante esos logs uno puede detectar patrones y el software, hay un software para el Security Information and Event Monitor, hay un software que detecta esos patrones y dispara una alarma para que nosotros podamos investigar si es realmente un intento de vulnerar la seguridad o no. La otra cosa que también se está empezando a hacer es lo que se suele denominar Network Security Monitor. Básicamente es un software que está analizando el tráfico de red, ¿sí? Entonces busca tráfico que no debería haber, o tráfico anormal, o contenido que no debería aparecer en la red. ¿Sí? Básicamente busca cosas anormales o anomalías. Sí, y de vuelta, nuevamente el software, cuando detecta una anomalía, lo informa, hace una alarma, básicamente, para que veamos qué es lo que está pasando. Si tenemos un tráfico anormal, es que algo no está bien y deberíamos hacer algo. Entonces, eso tiene que ver con supervisar. Y Backup and Recovery engloba las soluciones de, bueno, ok, nos pasó algo, nos dañaron la computadora. Tenemos que tratar de volver lo más rápido a estar en línea para seguir produciendo. Y entonces Backup and Recovery engloba todas las estrategias relacionadas con tener las copias actualizadas y recuperar restaurar ese equipo lo más rápido posible. Entonces, Backup and Recovery junta todas esas estrategias. Todo esto no sirve de nada si no tenemos un procedimiento, ¿sí? Y un plan. ¿Sí? ¿Qué hacemos si el SIEM nos dice que estamos siendo atacados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Que apagamos el sistema, desconectamos las redes? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, esos procedimientos deberían existir y deberían existir los planes también y las pruebas. ¿Qué pasa cada cuánto probar el backup? ¿Sí? ¿Qué pasa si, cómo sé que el backup está funcionando bien? ¿Cómo sé que está haciendo buenos backups? ¿Y qué procedimiento hago para recuperar ese backup? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a buscar algo? ¿Necesito una clave? ¿Necesito una computadora nueva? Bueno, todos esos procedimientos de respuestas tendrían que estar implementados. No implementados, pero sí escritos por lo menos. Y probados cada tanto y actualizados, porque esto también la gente que lo ha hecho lo hace y muy pocos son los que lo mantienen con el tiempo, sino que confían en que se mantiene y después no se dan cuenta de que en realidad cambiaron de versión de software de backup y ahora funciona distinto y el procedimiento que tenían no es exactamente como lo tenían escrito y entonces tienen que empezar a improvisar si llegara a pasar algo. Sí, en general lo que se dice es que uno cuando quiere tener un sistema bien completo de ciberseguridad debería tener estos sistemas de supervisar y responder y lo que sí se sugieren muy fuertemente es tener alguna solución de backup y de recuperación.
¿sí? No depender de los backups solamente de los datos, sino también de tener una solución de recuperar el sistema, si hay que reinstalar todo. ¿Mi estrategia cuál es? ¿Reinstalo desde cero, formateo, tengo los discos a mano de instalación, o tengo una imagen, o bueno, cuál es mi estrategia? Y probar esa estrategia también. Algunas empresas se están dedicando hace unos años ya a lo que se llaman auditorías perdón, a lo que se llaman auditorías de ciberseguridad. Y las auditorías de ciberseguridad, una de las primeras cosas que preguntan es, bueno, ¿y cuál es su política de seguridad? ¿Y cuáles son sus procedimientos? Son de las primeras cosas que suelen preguntar. Así que si y de la otra cosa que también suelen hacer es, si revisan periódicamente las políticas de seguridad, van preguntando, bueno, ¿y cómo se actualizó? ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó el procedimiento? ¿Cuándo fue la última vez que se verificó ese procedimiento? ¿Se lo probó? A ver los registros de que se probó. Lo que buscan es forzarlos a mantener actualizado toda esa información. Bueno, esto traté de resumir un poco y mostrarles un ejemplo de lo que era el SIEM. El SIEM sería este lado de la pantalla, en el que se relacionan o correlacionan los eventos de Windows, los logs de los distintos software, los eventos de los antivirus, y con eso se generan alertas e informes. Fíjense, lo que intenta mostrar este dibujito es que el software de SIM accede a distintos componentes para ver los logs y tratar de correlacionarlos. Y por el otro lado, el monitoreo continuo de red lo que hace es conectarse al switch para poder tener acceso a la red y de esa forma poder analizar el tráfico. La otra cosa que, bueno, para mostrarles un poquito es el tema de los servicios de backup y de recuperación. Esto, hay soluciones de muchos fabricantes, prácticamente todos los fabricantes no sé si prácticamente todo, pero muchos fabricantes de antivirus también tienen una solución de backup and recovery. Algunos se dedican, hay otros fabricantes que se dedican exclusivamente a este tema de backup and recovery. Y lo tienen bastante automatizado, lo tienen centralizado, algunos tienen una solución muy centralizada en el sentido de que desde una sola computadora se puede, o servidor, se puede monitorear el estado de todas las máquinas que estoy haciendo backup, y si hay que restaurar un backup, se restaura vía red, no hay que ir físicamente hasta la máquina. Está bastante desarrollado este tipo de soluciones. Y finalmente, la séptima estrategia tiene que ver con algo que ya había anticipado, que es implementar un acceso remoto seguro. Esto es lo que más hemos visto que pasó este último año, por lo menos al principio. Increíblemente, en general, los accesos remotos dependen de cuando se instaló el sistema, y hay cosas que todavía han quedado de esa época. A lo mejor el proveedor dejó instalado, inclusive todavía hay modems analógicos instalados en algunos lugares para acceder, ¿sí? Y han quedado de esa época, de la época en la que se lo instaló, y habría que verificar que eso no esté más instalado, o hay veces que ahora hay cables que se conectan ante una situación de emergencia, y eso es bastante inseguro porque depende de que alguien lo desconecte después, ¿sí? Que una de alguna forma una red con otra. Entonces esas cosas son peligrosas, no debería, porque dependen de cosas, de situaciones de las personas, no se pueden no hay forma de arreglarlo seguro, y no hay forma de registrar también qué pasó y qué no pasó. Eso es lo que se denominan puertas traseras. Entonces, solamente deberían acceder remotamente al sistema aquellos que realmente lo necesitan. No se debería abrir a cualquiera esto, solamente los exclusivamente necesarios, de vuelta, ¿no? Con la intención de reducir la superficie de ataque. Cuanto menos chances tenga, mejor. Si no se puede limitar a ninguno y hace falta el acceso remoto, entonces nuevamente es hacer mucho hincapié en los procedimientos de seguridad, en las políticas. Mucha gente está usando VPNs para acceder,
Y entonces aplicarle políticas, por ejemplo, al VPN de que solamente se puede acceder en cierto día y horarios. No tiene sentido a lo mejor permitir que acceda un domingo a las 3 de la mañana. ¿Sí? Entonces bloquear esos accesos o permitir solamente acceso en ciertos días y horas. Tratar de hacer dentro de lo posible acceso con múltiples factores para que no cualquiera con solamente un usuario clave pueda ingresar. ¿Qué más? Y usar lo que se llaman servidores de salto. Ahora voy a explicarles un poco más de qué se trata. Entonces, ya les hablé de que la infraestructura viene heredada, así que a revisar eso que tenemos heredado, a ver si tiene sentido o no, y si cumple con las políticas de seguridad, y limitar más que nada el acceso a los que lo necesitan, no dárselo a cualquiera. ¿Sí? Y bueno, y termina siendo tienen que terminar siendo una evaluación entre riesgos y beneficios de cada una de estas cosas. Bueno, y finalmente les quería mostrar cómo se puede, o cómo se recomienda hoy implementar un acceso remoto seguro. Acá tenemos un sistema de control, la red que yo había mencionado que se llama 2.5, el firewall, una red que se suele llamar en la literatura DMZ o desmilitarizada, otro firewall y la red de negocios. ¿Sí? Esta es la red de negocios, entonces puede ser que un usuario esté conectado en la red de negocio y necesite acceder, o que se conecte remotamente vía VPN y al final es lo mismo que estar conectado en esta red. Pero entonces, para que uno de estos usuarios pueda acceder al sistema de control, lo que se hace hoy en día, la mejor solución que hay hoy en día es tener un servicio que se llama Identify Service Engine, ¿sí? Que cada vez que se conecta un usuario, que se quiere conectar un usuario, le pide a este servicio el acceso. ¿Sí? Este usuario se identifica por lo menos con dos factores, como se ve acá, por ejemplo, tarjeta y clave. Esa identificación viaja a este servicio valida esos permisos con el Active Directory, o sea, con el dominio de la compañía, y si está todo bien, ese servicio le envía al switch lo que se llama una lista de control de acceso, que es básicamente decir, este puerto del switch, que es donde está conectado esta computadora, lo conecto a este puerto con este otro puerto que es donde puedo ir a este otro servidor que se llama servidor de salto. De alguna forma abro un canal dedicado entre esta computadora y este servidor de salto, que originalmente no estaba. ¿Sí? Este ISE le envía el comando al switch para que abra o para definir ese camino. Una vez que tiene ese camino definido, entonces el usuario remoto puede tener acceso a lo que se llama el servidor de salto. Entonces el servidor de salto es un servidor que suele usar lo que se llama el Remote Desktop de Microsoft, de tal forma que que el usuario remoto toma control de una sesión de acá y este servidor de salto es el que realmente llega al terminal server o al equipo que quiero manejar. Entonces, esta solución lo que hace es que este firewall solamente tenga permitido que el servidor de salto y esta máquina puedan pasar a través de él. No puede acceder el usuario remoto ni ningún otro usuario. Solamente puede acceder el servidor de salto. ¿Sí? Entonces ahí lo hacen bastante más seguro que si este usuario quisiera acceder remotamente a esta máquina. Perdón, me fui. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Si no hay más dudas de esto, sigo adelante. Bueno, los sistemas, en general, la estrategia que estuve hablando tiene que ver con una más general que se llama defensa en profundidad. ¿Sí? Donde lo que queremos proteger es nuestro sistema de control de planta, ¿sí? Y lo que hacemos es una estrategia de defensa en profundidad o estrategia de la cebolla, también se la suele llamar, en la que le voy agregando distintas capas de seguridad, ¿sí? De tal forma que yo lo hago cada vez, el corazón es mi sistema de control y le voy poniendo distintas capas o lo que suelen llamar también barreras para que sea más seguro y más difícil llegar a él.
Entonces tenemos en el medio el sistema de control, ¿sí? Y el objetivo principal es mantener el malware, y malware engloba virus, ransomware, bueno, toda la fauna, ¿sí? Que permanezcan fuera del sistema de control. ¿Sí? Y defensa en profundidad, o capa de cebollas, o distintas etapas, tiene que ver con dejar lo más lejos posible del sistema de control las amenazas. Entonces, si hay una amenaza al sistema de control, le vamos agregando distintas características de ciberseguridad. La más interna serían los antivirus, las listas blancas, los parches, los firewalls. Todo eso estaría en lo más interno. Si una segunda capa más por afuera de ella son los controles de acceso a usuarios. Acá estaría el tema de los seguridad multifactor. Asegurar las workstations, esto es algo que no hablé hasta ahora. Tiene que ver con que las computadoras idealmente no tendrían que estar en la sala de control, deberían estar en una sala de acceso restringido, en la sala de servidores, de tal forma que no cualquiera pueda acceder a ellas. Entonces, al no poder acceder a ellas, no pueden ponerle pendrive, no pueden sacar el cable de red y conectarlo en otra computadora, no las pueden apagar, también es un tema de seguridad. Sí, entonces, deberían estar en una sala de control segura, bien acondicionada también, ¿sí? Como si fuera una sala de servidores. Y yo tengo un teclado, un KVM, lo que sería un teclado, un monitor y mouse remoto de esa computadora. Esto hoy en día con la virtualización se volvió más fácil, porque al fin y al cabo las computadoras ahora son máquinas virtuales que corren en un servidor y tan solo hago un remote desktop a esa máquina virtual. El bloqueo de red tiene que ver con algo que ya mencioné, que es el tema de bloquear los puertos que no se están usando. Un tema también importante es que si no pueden hacer eso, por lo menos deberían darle seguridad física a los switches, ¿sí? Que estén en un gabinete con llave. No todos los switches les permitirían tal vez bloquear los puertos, o algunos switches tal vez no se enteran que le sacan el cable de red y ponen otra cosa ahí. Si no tienen esa característica de seguridad, por lo menos denle la seguridad física a los switches, que estén en un gabinete con llave y que la llave esté bajo control, para que sea. La idea siempre es hacer lo más difícil posible que se vulnere la seguridad. La próxima capa para hacerlo más complejo es una arquitectura de red segura, ¿sí? Un acceso remoto seguro, firewall de controladores, lo que hablé de segmentar la red de control, y después el monitor de seguridad, el SIEM, el análisis del tráfico de red, las políticas y los procedimientos de seguridad, ¿sí? Y finalmente, y no hay que despreciarlo del todo, la seguridad física, ¿sí? Que no cualquiera puede acceder, por ejemplo, a la sala de control o a la sala donde están los servidores. Sí, porque a lo mejor con alguna persona, y no con ánimo de hacer una maldad, sin querer, puede afectarnos porque, no sé, ha pasado bastantes veces que el personal de limpieza está limpiando y le pega el cable de energía y se apaga la computadora. Sí, no es la primera ni la última vez. Entonces, el tema de seguridad física también es un tema a revisar. Lo interesante es que hay una norma, hace un tiempo ya, la IEC 62443, que tiene que ver con esta estrategia de defensa en profundidad, ¿sí? Entonces, inclusive hay empresas que se dedican a certificar esta norma, ¿sí? Si ustedes quieren ser certificados en la IEC, hay empresas que lo certifican, que son especialistas en la norma, y bueno, hacen una auditoría y lo certifican como certifican la ISO 9000 y demás. ¿Preguntas? Bueno, ya acercándonos más hacia el final, ¿se acuerdan? Esto fue una de las primeras cosas que les mostré hoy. Para recapitular un poco, ¿sí? La seguridad tiene que ser por elección, no tiene que ser algo que debe ser una política de ustedes, como ya les dije, y es tan crucial como el acceso físico, como el acceso a la planta. Eh, hay que estar muy pendiente del sistema y hay que estar mirando lo que está pasando. No alcanza con hacer algo y olvidarse. Eso significa que dentro de algunos meses es como no tener nada. ¿Qué
qué hacer si están bajo una situación, tener previsto que pueden llegar a estar en una situación y entonces tener armado procedimientos, ¿sí? Y es mejor prevenir que curar, es más vale poner todas las prevenciones que podamos hacer, ¿sí? Yo les di un montón de estrategias, pero no todos van a tener la capacidad de hacer todas estas estrategias, tal vez no ahora, pero a mediano o largo plazo puedan llegar a tener todas estas estrategias, pero cuanto más puedan avanzar en esto, a la larga les va a salir más barato. Porque todo eso de recuperar un sistema puede ser bastante costoso, no solamente en equipos, sino más que nada en producción o en daños. Algunas plantas de las que ustedes manejan pueden generar daño al medio ambiente, a las personas, si sufren algún tipo de incidente. Bueno, como último, y ya terminando, quería compartirles lo que sería una lista de verificación, ¿sí? ¿Qué verificar? Entonces, primero, diseñar la segmentación de la red desde cero, ¿sí? Si yo tendría que empezar con algo, bueno, por lo menos empecemos con un firewall, ¿sí? Un firewall para separar mis redes. No, se sorprenderían que hay, no sé si la mayoría, pero hay muchas empresas que no tienen firewall separando su red administrativa de su red de su sistema de control. Entonces, esa es la primera parte de la segmentación. Después podemos seguir avanzando un poquito más, pero lo primero es separar esos dos mundos, ¿sí? Eh, Como una segunda etapa de esa separación es que las conexiones hay que hacerlas a través de una red llamada 2.5. ¿Se acuerdan que yo les mostré que había un firewall? Que iba a una red, porque el firewall no debería ir directo a la red de control, sino que debería ir a través de algún conjunto de computadoras para no conectar la red de control directamente a ese firewall. El tercer punto, como está acá, es no compartir usuarios entre administrativa y red industrial, ¿sí? No, los controles de dominio no deberían ser los mismos, no debería haber relaciones de confianza indiscriminadas, por lo menos. Estar permanentemente atento a lo que se llaman las mejores prácticas, y esto va evolucionando porque también van evolucionando los ataques. Entonces, en la medida, hace unos años, no sé, 10 años atrás, con poner un antivirus éramos casi que felices, pero hoy en día eso no es para nada suficiente. Entonces van mejorando los ataques y también van mejorando las prácticas de seguridad. Muy importante el tema de la gestión de parches. Por lo menos revisen cuál es su política en cuanto a gestión de parches. Hay empresas que dicen, bueno, yo hago parches cada 6 meses, otras que dicen, no, lo hago una vez por año, y hay otras que dicen, no hago parches. Bueno, sean conscientes de la política, pero tengan alguna política por lo menos. Mi sugerencia personal es que traten de, no les digo todos los días, pero cada 2 meses sí hacer, por lo menos cada 2 meses estar revisando los parches que correspondan. Si pueden implementar la lista blanca, ayuda bastante a evitar problemas. Y revisar el tema de los usuarios, de los permisos, de las claves, de las cuentas, todo eso, restringirlo, revisar permanentemente que los usuarios que se fueron de la compañía o del sector ya no tengan más acceso al sistema. Idealmente implementar un protocolo o un procedimiento que cada vez que un usuario es transferido o deja la compañía, automáticamente el procedimiento significa entrar al sistema de control y dar de baja ese usuario. Bueno, buscar minimizar esos permisos. Mencioné hace un ratito el tema de las estaciones de control o de las computadoras, como lo quieran llamar, que deben estar en lugares seguros, ¿sí? No deberían estar libres en cualquier lugar, no cualquiera tiene que tener acceso a ellas. Ya mencioné que hay algunas situaciones en las que alguien desconecta un cable de red de la computadora y lo pone en una laptop y tiene acceso de esa forma, o inclusive la puede apagar la computadora, no hace falta hacer nada muy elaborado. Y tener un plan de recuperación, ¿sí? ¿Qué pasa si sufren un evento? ¿Dónde están las copias? ¿Dónde están guardadas? ¿Cuál es el plan para recuperarla? ¿Sí? Y verificar que eso funciona. Cada tanto tiempo verificar de que eso funciona. Un poco, estas serían las listas de recomendaciones para saber cómo están andando con la ciberseguridad. Si lograran tener todo eso, deberían tener
una planta razonablemente segura. Y con eso lo dejo abierto a cualquier duda que tengan. Buenísimo, Roberto. Gracias. Bien. Buenísimo. Nada, preguntas Bueno, que ahí, tenga alguno. a ver, pueden desmutearse si quieren y hacer alguna consulta. Te hago la primera, si parece, Roberto. Cuando, Sí. o sea, capaz que empresas grandes uno ve que ya tienen ciertos manuales de procedimiento y hay mucho, digamos, hay ya buenas prácticas que se comparten, digamos, ¿no? Pero a nivel, capaz que más local y empresas pyme, pero medianas grandes, digamos, qué te has encontrado y si ves ahí un área de oportunidad para nuestra industria? Mira, lo que en general noto es que las empresas que son subsidiarias de alguna multinacional suelen tener esto mucho mejor organizado que las empresas nacionales. Y inclusive las grandes empresas nacionales no necesariamente lo tienen bien armado. Y a lo mejor una empresa que acá la vemos como una planta pequeña, pero que tiene directivas multinacionales, las tiene mucho más protegido y mucho más armado, es sistematizado. Sí, tiene que ver con, no tanto con el tamaño, sino con qué tanto foco le ponen. Es bastante variado, pero yo diría que las multinacionales suelen ser un poquito, porque le bajan esa línea, no tienen opción, le bajan esa línea, entonces suelen ser un poquito más ordenadas. Ok, buenísimo. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí, Eh, con respecto al tema del home office, que ahora, último tiempo, se puso mucho, digamos, en funcionamiento y aparentemente va a quedar, no como fue el año pasado, pero es una alternativa viable, que muchas empresas usan VPN, sí, pero muchas veces los usuarios no necesariamente se conectan al VPN para utilizar la computadora. ¿Eso genera algún riesgo adicional al sistema de la, digamos, global de la compañía? a ver, todo acceso, depende cómo sea la implementación de la VPN. Sí, hay implementaciones en las que podés usarla desde cualquier computadora y con solamente un usuario y clave. Eso es la más riesgosa de las situaciones. Después el siguiente nivel es que solamente lo está habilitado porque ponen un software especial en una computadora de lo que sería de la compañía. Entonces, solamente lo puedo usar desde la computadora de la compañía con el usuario y clave. Es un poco menos riesgoso. De todas formas, si mi computadora está infectada con algo y yo me conecto vía VPN, eso está ingresando también a la red de mi compañía. Lo ideal sería que sea solamente una computadora de la compañía, ¿sí? Una VPN que solamente funciona en la computadora de la compañía, porque esa computadora de la compañía se supone que está actualizado el antivirus, que tiene algunas políticas de seguridad de que no pueden instalar cualquier tipo de software, entonces restringen un montón de cosas, pero por el otro lado aumenta la seguridad. Por eso las respuestas cortitas depende de la implementación de la VPN. La VPN como tal no es un riesgo, pero depende de la implementación. ¿Se entendió? Sí, gracias, gracias. Perfecto. ¿Algún otro más que quiera hacer alguna consulta? Roberto, como mencioné, toda la charla está grabada, la vamos a poner en el canal YouTube del IPA y bueno, y en LinkedIn próximamente. Así que nada, si no hay consultas, agradecerte a vos, a Milagros, por haber bueno, organizado toda esta charla y bueno, que seguramente va a haber otras más desde el lado de Emerson. Así que muchas gracias por el apoyo al IPA. Bueno, si alguien tiene alguna otra duda, bueno, no, me puede ubicar. Mi email es roberto.dantowitz
info@emerson.com. Si Perfecto. no, bueno, también a través del IPA nos pueden contactar, ¿no? Y seguramente nos va a llegar el correo. Seguro, seguro. Ahí vamos a ponerlo tu dirección en el, ¿cómo se llama? Ahí en el posteo de LinkedIn, así que lo vamos a Buenísimo. poder difundir. ¿Ok? Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes también y bueno, espero que haya sido de utilidad. Adiós. Damos por cerrada la charla. Gracias, Roberto. Bueno, Ahí, buenas tardes. te están agradeciendo todos por chat, así que gracias a los que participaron. Bueno, buenas tardes.